Señora Lina Gálvez es catedrática de Historia e Instituciones Económicas de la Universidad Pablo Olavide de Sevilla, doctora en Historia Económica por el Instituto Universitario Europeo de Florencia y licenciada por las Universidades de Lyon y Sevilla. Ha sido investigadora de doctorado en diferentes universidades, tanto a nivel nacional como europeo. Ha sido galardonada con diferentes premios y reconocimientos, así como autora de múltiples publicaciones científicas. Entre 2007 y 2012 fue vicerrectora de posgrado y formación permanente de la Universidad Pablo de Olavide y desde 2009 es directora y codirige diferentes másteres en materia de igualdad y derechos humanos. En la actualidad es investigadora principal de dos proyectos de investigación competitivos: Crisis de empleo y transformaciones en las desigualdades de género, un análisis desde los usos del tiempo, y el de infancia y bienestar, indicadores y bases para el desarrollo de políticas públicas desde un enfoque de teorías de las capacidades. El análisis de la desigualdad de género abarca transversalmente toda su actividad científica e intelectual y su compromiso social, con una amplia participación en medios de comunicación y en diferentes asociaciones e instituciones. Pues moltes gràcies. Entiendo el catalán, pero no me atrevo a hablarlo, ni siquiera en la intimidad como algún presidente dijera en su día, pero bueno, luego para la intervención lo entiendo perfectamente, así que podré contestaros sin ningún problema. Yo estoy encantada de estar aquí, de esta invitación, de estar aquí con Sara. Estoy deseando escuchar lo que nos va a contar. Yo soy también consejera del Consejo Económico y Social de Sevilla, así que estoy un poco como en casa, experta por la alcaldía de Sevilla. También, hombre, estar aquí en el foro Rosa Virós, ¿no? Una mujer que bueno, pues se atrevió a estar ocupar uno de los espacios que todavía las mujeres no hemos ocupado, ¿no? Que es precisamente la cúspide del ámbito científico y de la gestión de lo científico y de lo académico. Y bueno, aunque no esté funcionando ahora como iglesia, a mí como feminista estar ocupando una iglesia, pues también, sinceramente, porque ese sí que es uno de los espacios que no hemos ocupado todavía para nada, pero en absoluto, de ninguna de las maneras, excepto que hay 4 monjas cuidando al anterior papa, al papa que todavía sigue, pero ya no es papa, ¿no? Entonces, bueno, pues también, sinceramente, me gusta esto, o sea, como se llama, me pone, ¿no? Me gusta esto de estar en una iglesia. Dicho lo cual, bueno, voy a empezar contestando la pregunta que se preguntaba, ¿no? La economía feminista, si era una alternativa o herramienta, ¿no? Que fue un poco la pregunta que se nos hizo, ¿no? Bueno, yo soy, quizás porque soy muy práctica, porque llevo muchos años en esto, yo diría directamente ambas. O sea, la respuesta directamente es esa, ¿no? Alternativa, sin duda, porque no tenemos que renunciar a la utopía, o sea, tenemos que saber dónde queremos llegar. Y donde queremos llegar, sin duda, bueno, pues es a transformar esta sociedad, ¿no? Nunca hay que olvidar que la economía feminista en esto pues sigue o propone lo que el propio feminismo. El feminismo no es solamente una teoría de la justicia social, es también un movimiento social que busca la transformación social, ¿no? Hacia, bueno, pues un mundo muchísimo más justo e igualitario, que implique también una revolución en el ámbito privado. Lo decía la alcaldesa, ¿no? Lo decía la regidora, en el ámbito de las curas. A mí estoy harta de que me pregunten, bueno, pero esto no se va a conseguir la igualdad entre hombres y mujeres cuando ya lleguemos a una organización política y económica más igualitaria. Digo, bueno, pues mira, por mucho igualdad, en teoría que lleguemos, si yo te sigo teniendo que, voy a hacer un poco, lavar los calzoncillos, pues a mí no me vale esa revolución. Eso no es una revolución. O sea, la revolución realmente, si es feminista, o un cambio realmente, si va a ser feminista, tiene que abordar también lo que ocurre en el ámbito, sin duda, en el ámbito de lo privado, ¿no? O si una revolución, no, es que ahora los pañales tienen que no pueden ser desechables porque contamina mucho, sin duda contamina mucho, pero si al final tenemos que ser las mujeres las que tenemos que seguir lavando los pañales que son reutilizables, pues también yo lo pongo entre comillas, ¿no? O sea, que hay que verlo todo también teniendo en cuenta esto, ¿no? En el ámbito, obviamente, de, digamos, esta alternativa, ¿no? O esta versión de alternativa del feminismo en el ámbito económico y, por tanto, de la economía feminista, bueno, pues supone, obviamente, diseñar una economía
que no esté centrada en maximizar el beneficio, la producción, el consumo como está ahora, sino que sea una economía que se centre en las personas, que se centre en el bienestar de las personas. Hay quien lo llama sostenibilidad de la vida o tener una vida que pueda ser sostenible, hay quien lo llama en el bien común, bueno, en definitiva, en el bienestar de las personas, pero más allá de lo que, digamos, la economía convencional ortodoxa considera el bienestar, que es exclusivamente el ámbito material, ¿no? El bienestar es mucho más amplio que eso, el bienestar también, ¿no? Vuelvo a referirme un poco a las palabras que decía la alcaldesa, ¿no? Que un tercio de las mujeres aquí en la ciudad de Barcelona han sufrido algún tipo de agresión sexual grave, pues el bienestar también es sentir que podemos volver a casa solas sin sentir miedo. El bienestar también es tener tiempo para pues poder hacer algo de deporte y ya que vivimos más, pues vivir más, no solamente más, sino en buenas condiciones, porque es verdad que las mujeres vivimos más, pero no precisamente en las mejores condiciones físicas, lo hacemos en peores condiciones físicas, también en peores condiciones de acceso a los recursos. Por tanto, el bienestar es también poder acceder a esos espacios de poder, es también poder cambiar esa idea, ¿no? Por tanto, tenemos que, digamos, concebir o pensar que queremos llegar a una economía donde eso sea lo que esté en el centro y no maximizar el beneficio, ¿no? Obviamente, en ese sentido, los cuidados, el cuidar de las personas tiene que estar en el centro, pero obviamente sin esencializarlo, ¿no? Que yo creo que luego haré referencia a esto porque yo creo que es uno de los grandes desafíos que al menos yo creo que tenemos desde la economía feminista y desde el feminismo, que hay una tendencia, luego volveré sobre esto, ¿no? Que le estamos sacando tanta importancia, que la tiene sin duda lo de los cuidados, ¿no? Porque nunca hay que olvidar que si no cuidamos, o sea, si no le pones la cena a tu marido, pues no le pasa nada, ¿no? O sea, absolutamente nada. Lo mismo adelgaza un poco y tiene menos barriguita, lo cual pues seguramente no esté mal. Pero si no se cuida a un niño pequeño, una persona mayor, una persona enferma, una persona discapacitada, es que no es compatible con la vida, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta la importancia de los cuidados y la importancia de los cuidados en la vida de todas las personas, digamos, en la dignidad de todas las personas, pero sin esencializarlo exclusivamente como algo femenino, que históricamente haya sido digamos, nuestro mandato, que históricamente nos hayamos socializado en eso, no quiere decir que tengamos que seguir siendo nosotras las que nos hagamos cargo en exclusiva, ya sea en comunidad, en grupo o de manera individual, del tema de los cuidados, ¿no? De hecho, bueno, lo que habría que avanzar es hacia una organización social del cuidado, a replantearnos como sociedad cómo vamos a hacer esto. Y esto es una apuesta muy importante, sin duda, desde la economía feminista, es decir, no miramos solamente lo que pasa por el mercado, no miramos solamente la parte del empleo, no podemos atender nada de eso, sino atendemos la otra parte, ¿no? Esta parte, digamos, toda esta economía de los cuidados, ¿no? Que, como muy bien dice Diane Elson, lo que tiene que proponer la economía feminista no es solamente reconocer todo ese trabajo, digamos, analizarlo, sino además repartirlo y, sobre todo en determinados ámbitos, sobre todo, bueno, pues en contextos de mayor pobreza, reducirlo también, ¿no? Porque, bueno, pensemos simplemente en algunos países hay niñas que tardan 5 horas al día en ir a por agua, ¿no? O sea, y eso, sin duda, no es solamente una cuestión de reparto, es una cuestión también que tenemos que buscar reducción, ¿no? La economía feminista, digamos, como se supone que tenemos como 20 o 25 minutos, ¿no? Por el tiempo, por ahí, ¿no? Entonces estoy intentando ir así a pinceladas muy concretas, ¿no? Para poder tener tiempo y que luego tengamos algún tipo de discusión, ¿no? La economía feminista, como digamos, como alternativa, ¿no? Pues va en la línea, sin duda, de las propuestas de la filósofa Nancy Fraser, ¿no? Bueno, primero decir que la economía feminista, que lo tenía que haber dicho al principio, no es
no es una mirada única y unitaria, o sea, son las miradas feministas a la economía. Igual que hay diversidad dentro del feminismo, pues obviamente eso se traslada a las propuestas y a los análisis en los distintos campos también dentro de la economía feminista. Aquí, en el contexto en el que estamos, se suele identificar mucho, yo creo que con alternativas anticapitalistas, pero no solo. La economía feminista es muy plural y por eso al principio yo contestaba que efectivamente es alternativa al sistema que tenemos, es alternativa al modelo económico que tenemos, pero también es herramienta, ¿no? Pero bueno, a mí me gusta utilizar, ¿no?, como alternativa esta idea de Nancy Fraser de que la propuesta, ¿no?, de alguna forma de transformación social y política y por tanto económica también que propone el feminismo tiene que implicar 3 ámbitos que además no se puede dejar a ninguno, ¿no? Tenemos que unirlos a los 3, que sería la redistribución, ¿no?, que es una cosa que ella critica mucho, que el feminismo de los años 80 y de los años 90 olvidó en gran parte, se centró más en lo identitario y olvidó la redistribución. Y nunca hay que olvidar que si hablamos de igualdad de género, de igualdad entre hombres y mujeres, separada de otras, digamos, objetivos de igualdad, es políticamente más débil y puede usarse políticamente con mayor facilidad. O sea, es un feminismo separado de otras luchas sociales, es un feminismo más débil, ¿no? O sea, por lo menos. Entonces, el elemento de redistribución tiene que ser un elemento central, porque una de las cosas clarísimas es que no accedemos a los mismos recursos. No accedemos hombres y mujeres a los mismos recursos de manera global. Luego hay muchas diferencias, obviamente, dentro de las mujeres, hay muchas diferencias dentro de los hombres, como no podía darse de otra manera, porque estamos en lugares diferenciados, pero tenemos, digamos, algunas cuestiones comunes vinculadas principalmente con ese mandato de los cuidados que, bueno, pues limita el acceso a determinados recursos que son los que, bueno, pues nos dan el bienestar material, nos pueden dar el reconocimiento, nos pueden dar la posibilidad, digamos, de diseñar vidas autónomas. Pero con la redistribución no es suficiente, lo decía yo antes así un poco en tono un poco provocativo, no me vale, digamos, una redistribución, no vale una revolución si luego tengo que seguir lavando los calzoncillos, ¿no? Hay que también trabajar en el reconocimiento, digamos, en atacar precisamente esas diferencias culturales, esos estereotipos, ¿no?, que tienen esa fortaleza, digamos, tan a prueba de bombas, ¿no? Yo siempre digo que se está cambiando ahora. Yo estoy leyendo ahora muchísimo sobre temas de tecnología, sobre lo que llama la cuarta revolución tecnológica, ¿no? Y claro, y también en el ámbito de la reproducción, en el ámbito de la biotecnología, es que se está cambiando antes lo natural que lo cultural. O sea, cómo se está avanzando más en cambios en torno, por ejemplo, a la reproducción de los seres humanos, ¿no?, y cambiando lo natural que lo cultural. Lo cultural cuesta más trabajo cambiarlo, por tanto, no hay que abandonar, digamos, toda esta idea. Y la tercera pata, que yo creo que es desde las que se puede hacer más desde el ámbito local, es la de la representación, ¿no?, la participación política, digamos, ¿no?, para que lo que hagamos colectivamente, ya sea la organización social del cuidado, ya sea digamos, pues una economía más centrada en las personas, etcétera, etcétera, lo hagamos desde la participación política, desde que sea lo que queramos realmente que sea. Y eso se consigue, bueno, pues con una cultura más democrática para conseguir instituciones más democráticas y para conseguir una mejor participación. Bueno, pues esta es digamos, un poco la parte alternativa como herramienta, ¿no?, que propone o que hace la economía feminista, cómo funciona la economía feminista como herramienta. Bueno, pues lo que pretende es precisamente poner en marcha herramientas o dar herramientas, ¿no?, para que desde el ámbito político y desde el ámbito de la participación social pues se
se avance hacia un mundo más justo y más igualitario, que no solamente pasa por un mejor reparto de la tarta, que lo queremos, que también, no es que yo no quiera un mejor reparto de la tarta, pero sobre todo pasa por ir hacia esa alternativa que decíamos antes, que es hornear una nueva tarta, ¿no? Esto, el feminismo siempre ha dicho, no queremos solamente un mejor reparto de la tarta, sino hornear una nueva tarta, porque esta tarta, tal y como está, nunca nos va a tocar una parte igualitaria, porque está hecha para que, es como la horma de un zapato, ¿no? Bueno, entra bien en esa horma del zapato, ¿no? Por ejemplo, en el ámbito, para poner un ejemplo muy claro, en el ámbito laboral, entra perfectamente en esa horma del zapato quien no tiene responsabilidades de cuidado, siquiera de sí mismos, que normalmente es la experiencia histórica de los hombres, ¿no? Pero quien tiene responsabilidades de cuidado, en esa horma no entra, o le sale un juanete, o le queda grande, o le sale rozadura, o le sale una ampolla, o le queda pequeño, porque es que no entramos, porque la horma está hecha con unos usos del tiempo, con una disponibilidad, con una concepción de éxito, con digamos, un diseño del poder que poco tiene que ver con la forma en que hemos estado socializadas y también con esta, digamos, responsabilidad que, según las estadísticas de uso del tiempo, seguimos teniendo, porque seguimos haciendo más del 70% de todo el trabajo doméstico y de cuidado no remunerado. Incluso ese 30% que las estadísticas reportan que hacen los hombres normalmente con la presencia de las mujeres al lado, no nos vayamos tampoco a echar las campanas al vuelo, ¿no? Entonces, no solamente es dejamos un mejor reparto de la tarta, sino, bueno, es ese hornear una nueva tarta. Pero esto no se hace así de un día para otro, ¿no? A mí cuando siempre... pero es que no, las reformas no, porque lo que hay que hacer es la revolución. Bueno, perdona, pero es que yo soy profesora de Historia Económica. Las revoluciones económicas no son de un día para otro. Esto se va cociendo a fuego lento y nunca sabe cómo va a salir y por dónde va a salir. No es una revolución política. Los cambios económicos, digamos, pues llevan mucho tiempo y lo que hay que ir poniendo son las medidas que permitan cambiar las estructuras, las instituciones, las culturas y las mentalidades. Porque precisamente esta revolución de la que estamos hablando, este cambio, esta transformación de la que estamos hablando, como decía antes, implica no solamente una idea de la justicia, no solamente una transformación social, sino cambiar nuestras vidas. Implica ese cambio en lo privado también, ¿no? Y eso se cambia, bueno, pues también, obviamente, a base, las políticas públicas nos pueden ir, pero también a base de cambiar la mentalidad, a base de cambiar las prioridades, no solamente las nuestras, sino también las de nuestros compañeros, y de tal manera que podamos, ¿no? Poco a poco, a través de cambios que ataquen digamos, este mundo completamente injusto y desigual, ¿no? Pues desde distintos ámbitos que conviertan el círculo vicioso que ahora tenemos, porque ahora mismo estamos en un círculo vicioso entre esta especialización en los cuidados y esta precarización, esta pobreza que se estaba hablando anteriormente. Precisamente porque estamos especializadas en los cuidados en el ámbito doméstico y los hombres no están especializados en los cuidados en el ámbito doméstico, entramos en los mercados de trabajo de manera distinta, con lo cual estamos discriminadas en los mercados de trabajo, pero precisamente porque estamos discriminadas en los mercados de trabajo, al final acabamos también especializándonos en el ámbito de lo doméstico, en los cuidados, puesto que tenemos menos oportunidades en los mercados de trabajo, nos remuneran menos y nuestra capacidad de negociar tiempos y trabajo en el ámbito doméstico es menor. Además, reforzamos el estereotipo. Gracias a ese estereotipo, cuando llegamos al mercado de trabajo y hay que promocionar a alguien que implique viajes, que implique horarios largos, etcétera, etcétera, por eso hay que cambiar la horma y por eso hay que cambiar la tarta, pues no van a coger normalmente a una mujer, ¿no? Entonces, es un círculo vicioso que hay que romperlo, atacándolo desde absolutamente todos sitios, para que se convierta, pues, en un círculo virtuoso, para que también los hombres lleguen con ese mandato de los cuidados al mercado. Y si llegan con ese mandato de los cuidados al mercado, pues lo mismo, los horarios no son tan largos, lo mismo, digamos, bueno, pues se organiza, se gestionan las empresas de otra manera, se remunera otra cosa diferente
como algo tan importante como simplemente hacer el trabajo que te han encargado en vez de la presencia y cosas por el estilo, que es como ocurre ahora. Y poder llegar, bueno, pues a una sociedad de sustentadores y cuidadores en igualdad. Y no hacia dónde estamos, ¿no? Y en este sentido, bueno, pues la economía feminista nos permite, a través sobre todo de ese reconocimiento y de ese análisis tan concreto que estamos haciendo sobre el trabajo doméstico de cuidado no remunerado y cómo se da, ¿no? Sara también estudia mucho las estadísticas de uso del tiempo. Cuando te metes en las estadísticas de uso del tiempo y empiezas a bucear en ellas, te deprimes un poquito, ¿no? Porque hasta dices, bueno, es hasta ese 30% que yo decía antes de trabajo doméstico de cuidado no remunerado que realizan los hombres, no solo que en muchas ocasiones estén también las mujeres presentes en esos ámbitos, sino que está completamente segregado, ¿no? Está concentrado, por ejemplo, pues las reparaciones, y nada de plancha, nada digamos, de cuidado, o cuando se refiere al cuidado de los niños, está en el cuidado que llamamos de calidad, o sea, el jugar con ellos, pero mientras hay otra persona que está gestionando el hogar, que lo está organizando, que está cocinando, que está lavando la ropa, etcétera, etcétera. Digamos, un cuidado más básico, menos gratificante, que siempre es circular y digamos, menos visible. Yo ahora estoy haciendo esta investigación que decía Jessica, ¿no? Queríamos ver el impacto que había tenido la crisis, ¿no? Que en términos de empleo ha supuesto también una precarización y una feminización, si acaso, del empleo de muchos varones, ¿no? Digamos que en principio ha habido un deterioro un poco mayor de las condiciones de trabajo de los hombres relativamente a las mujeres, sobre todo por los sectores a los que ha afectado principalmente la crisis, que eran sectores más masculinizados. Bueno, ¿qué efecto había tenido eso? Al mismo tiempo que las mujeres, además, bueno, pues seguimos haciendo ese sorpaso educativo a los hombres. ¿Qué efecto había tenido eso en el reparto de tiempos y trabajos en la familia? No lo hemos podido contabilizar porque no hemos tenido la nueva oleada de la estadística de la encuesta de uso del tiempo, porque para el Instituto Nacional de Estadística, esto ya me lo ha escuchado también Sara, no era prioritario, ¿no? O sea, la única herramienta que tenemos para medir todo el trabajo doméstico y de cuidados no remunerado, pues no era prioritario para el Instituto Nacional de Estadística, o sea, no lo era para el Gobierno, obviamente, porque el Instituto Nacional de Estadística no es un ente independiente en ese sentido. Entonces estamos haciendo trabajo cualitativo, ¿no? Y a base de hacer entrevistas a parejas, bueno, pues de distintos perfiles, pues precarios o los dos con empleo, uno con empleo, otro sin empleo, ¿no? Estamos comparando País Vasco y Andalucía. Queríamos comparar 3 zonas, una de alto paro, Andalucía, una de bajo paro, País Vasco, y otra de paro intermedio, pero ya íbamos a hacer Valencia, pero ya no nos daba más, entonces solamente País Vasco y Andalucía. Y una cosa muy curiosa es que muchísimas mujeres reportan y dicen, claro, si a mí, mi marido me dice que vete media hora, una hora con tus amigas, ¿no? No seas tonta, sal, no te quedes aquí. Y dicen ellas, pero es que yo, para salir una hora, tengo que organizar tantas cosas, dejar tanto organizado, dejar tanto pensado, que prefiero no salir. Prefiero quedarme en mi casa, ¿no? Y ese trabajo de organización, de pensar, ¿no? Que eso sí, que ni aparece en las encuestas de uso del tiempo, ni nunca se contabiliza, ni nunca se tiene en cuenta, y que eso sigue siendo total y absolutamente femenino, ¿no? O estar feminizado, ¿no? Bueno, lo que nos ha permitido la economía feminista, a través principalmente de todo este análisis del trabajo doméstico y de cuidados no remunerados, es ampliar la frontera de la economía, de lo que se considera económico, ¿no? Y sobre todo insistir en que no podemos entender no ya solo el mercado de trabajo, sino el estado del bienestar, las políticas macroeconómicas, todo si no tenemos en cuenta, digamos, todo ese espacio digamos, de generación del bienestar, de conversión de ese bienestar para que llegue a las personas en última instancia, que es mayor en tiempo que el tiempo que le dedicamos al trabajo remunerado, ¿no? Y esto que permite, bueno, pues un análisis económico muchísimo más realista.
O sea, muchísimo más realista de bueno, pues, los modelos estilizados e irreales que hace la mayoría de nuestros colegas. También en este mayor realismo la economía ha cuestionado la motivación que está detrás de todos esos modelos. Todos esos modelos presuponen que las personas nos movemos exclusivamente en el ámbito económico por nuestro interés individual. Vamos, por la avaricia. O sea, el modelo económico que se da en las facultades de economía y en el que se basan todos los modelos en los que se predicen qué nos va a pasar, y bueno, nunca predicen la crisis, porque claro, no está previsto que predigan la crisis, está basado en decir que nuestros más bajos instintos, que es buscar nuestro interés individual exclusivamente, que ser personas egoístas es lo que mueve el mundo, ¿no? Ya decía Adam Smith, buscando nuestro interés individual, ¿no? Pues conseguimos el bienestar común, ¿no? Bueno, pues no. Lo que también nos dice la economía feminista es que nuestras motivaciones son muy distintas, pueden ser también por solidaridad, puede ser por amor, que no nos movemos exclusivamente, no solamente las mujeres, también los hombres, no nos movemos exclusivamente, ¿no? Entonces, imprime muchísimo más realismo y sobre todo unos valores más humanos, o sea, menos egoístas. Y este tema de los valores es importantísimo, ¿no? Y en gran parte el problema que tenemos con buscar alternativas al modelo actual tiene que ver precisamente con esos valores. Margaret Thatcher lo tenía clarísimo. Margaret Thatcher, muy al principio de su mandato, principio de los 80, decía: no, si lo importante no es cambiar la economía, lo importante es cambiar el alma de las personas. Y gran parte del problema que tenemos es que esta revolución neoliberal, que no es solamente una revolución económica, que no es solamente una revolución política, que también es una revolución cultural, es que está cambiando el alma de las personas y nos está haciendo más parecido a este Homo economicus al que queremos combatir, más egoístas, más individualistas, más consumistas, en definitiva. Nuestra identidad cada vez se parece más a lo que consumimos. Veníamos de identidades muy centradas en lo que trabajábamos, ¿no? Siempre te venía, bueno, sí, mi hija se ha hecho novio, ¿y en qué trabaja? ¿No? Eso es lo primero que se pregunta siempre, ¿no? ¿En qué trabaja? Porque era un poco lo que nos daba la identidad, por eso las mujeres no teníamos esa identidad. No teníamos esa identidad individual y teníamos una identidad más colectiva de, pues ¿dónde va a estar? En su casa, ¿no? Pero ahora cada vez más esas identidades están más vinculadas pues, casi con el consumo. Entonces se está cambiando el alma de las personas y esas pautas, ¿no? Y eso en definitiva es un desafío cultural muy grande que para mí es uno de los mayores desafíos que tenemos ahora mismo. Bueno, en definitiva, por ir ya acabando y pasar ya al tema de las políticas y exclusivamente y el de desafíos, bueno, pues la economía feminista nos ayuda, como he dicho antes, a entender mejor pues el mercado de trabajo, el estado del bienestar, la globalización también, cómo se mueven las cadenas globales de cuidados, la demografía, el envejecimiento, ¿no? Tanto que nos están asustando ahora con las pensiones y tal. Bueno, pues si supieran que ese avance demográfico tiene mucho que ver con la desigualdad de género. En el Estado español estamos por debajo de la tasa de reemplazo, que es el número de hijos que deberíamos de tener cada mujer en edad fértil para poder mantener la población en el mismo nivel desde 1981. Y desde hace muchos años estamos con una de las tasas de fecundidad más bajas del mundo. Y hoy sabemos que hay una correlación directa entre de participación en el mercado de trabajo y el empleo estable con el número de hijos que se tiene, porque nosotras tenemos una disyuntiva entre la maternidad y digamos, desarrollar una carrera profesional, cosa que los varones no tienen, pero es que los varones no son los que se quedan preñados, ¿no? Entonces, bueno, pues estas son cosas que se deberían de ver. Y bueno, también con la sostenibilidad. A ver, ya voy, ¿cuánto tiempo? 5 minutos, nada, políticas así muy rápida. Bueno, como decía antes, que hablaba de esto de un círculo vicioso que tenía que pasar a ser un círculo virtuoso, pues sin duda esto lo que implica es que este problema hay que atajarlo desde todos lados. Para empezar, primero con las políticas macroeconómicas. Las políticas macroeconómicas no pueden seguir siendo unas políticas que ahora llamamos de austeridad, que son las políticas deflacionistas de toda la vida, de moderación de salarios y privatizaciones. Ahora la llamamos austeridad porque así
la culpa la tenemos nosotros, que hemos vivido por encima de nuestras posibilidades, nos hemos endeudado por encima de nuestras posibilidades, pero son las políticas deflacionistas de toda la vida. Lo que pasa es que ahora además nos echan la culpa, ¿no? Y la llaman de austeridad porque así. Digamos, bueno, pues esas políticas obviamente tienen que cambiar porque esas políticas van en contra de las personas que están en una situación de mayor vulnerabilidad, que es precisamente donde nos concentramos las mujeres. Además, también, como van vinculadas con la privatización y somos mucho más dependientes del gasto público las mujeres que los hombres, pues también va principalmente en nuestra contra. Hay que poner en marcha políticas de igualdad que, como digo, que sean integrales, ¿no? Hay veces que nos hablan de políticas de igualdad que lo que hacen es que no son para nada políticas de igualdad, sino son políticas que afianzan o refuerzan las estructuras patriarcales. Un ejemplo simplemente, porque no voy a tener tiempo de más, ¿no? Las políticas de transferencias monetarias a las familias para el cuidado frente a políticas de servicios públicos y de permisos iguales remunerados al 100% y intransferibles son completamente diferentes. Cuando Angela Merkel le está dando dinero a las familias para que un miembro, uno de los dos progenitores, qué casualidad, al final siempre las mujeres, se quede en casa cuidando de la criatura, eso no está transformando nada, sino todo lo contrario. Lo que está es afianzando un modelo de, digamos, sí, esas mujeres luego pueden volver al mercado de trabajo, pero vuelven en la mommy track, ¿no? Vuelven en una, digamos, en una vía, en una carretera que no va a ningún sitio más que donde está, sin escaleras de promoción y sin posibilidades de tener, digamos, un desarrollo profesional en el caso de que quieran tenerlo. En cambio, los servicios públicos igualan y si avanzamos realmente en permisos iguales remunerados al 100% y que sean intransferibles, pues no me vale la propuesta. Yo no quería hablar de ningún partido político, pero bueno, la propuesta de Ciudadanos quiero decirla porque en la prensa continuamente se habla de que la propuesta de permiso de paternidad de Ciudadanos es de permisos iguales y no es una propuesta de permisos iguales. Lo único que hace es igualar la parte no transferible del permiso, pero sigue dejando 10 semanas de permiso transferible. Mientras sigue dejando una semana y sobre todo 10 semanas de permiso transferible, esa semana las siguen cogiendo principalmente las mujeres porque cobramos menos, porque tenemos menos condiciones, porque tenemos el mandato de los cuidados y eso lo que hace es afianzar una estructura de división sexual del trabajo, una estructura patriarcal que en definitiva además va a ir en contra de nosotras porque encima, tú lo has elegido, guapa, o sea, encima nos van a decir que obviamente que como es una elección pues ya vale, ¿no? Si tú ya estás empoderada, nadie te obliga a hacerlo, lo has elegido, pues ya, ¿no? Entonces, los permisos tienen que ser iguales, no transferibles y remunerados al 100% para que esa mochila del cuidado, que tiene cosas muy buenas, como también decía antes la alcaldesa, no los hombres están perdiendo ese cuidado, realmente la lleven también los hombres y eso haga también que se cambien esas estructuras, que se vaya cambiando también esa horma de lo que es ser un trabajador y demás. Necesitamos cambios educativos, no solamente en las aulas, en los patios de los colegios, también en los medios de comunicación, que necesitamos consejos audiovisuales. Consejos audiovisuales solamente hay en Cataluña y en Andalucía. A nivel estatal no tenemos, por tanto, no podemos meterle mano ni a Telecinco, ni a Antena 3, ni al otro, ni al otro. No podemos, ¿no? Solamente se le puede aquí a TV3 o a Cataluña Radio o aquí a RACU y en Andalucía a Canal Sur. No se le puede meter mano a otros, meter mano en el sentido de decirle, bueno, pues no programes a esa hora determinado contenido infantil o que no es infantil y está en horario infantil, ¿no? ¿No? Hace falta regular, hace falta, me van a llamar intervencionista, pues sí, hace falta intervenir. En el mercado de trabajo es muy importante, 2 minutos, intervenir en el mercado de trabajo, tanto porque mejora las condiciones de las mujeres directamente dado toda la precarización, por supuesto las reformas laborales hay que mandarlas un poco lejos, pero también indirectamente, porque todo lo que implique mejorar las condiciones de las mujeres en el mercado de trabajo indirectamente mejora las condiciones de la familia para negociar trabajos y tiempo. Mejora los estereotipos, cambia esos estereotipos que tienen tanta importancia tanto en el ámbito doméstico como en el ámbito del mercado de trabajo como en el ámbito de la política, ¿no? Hay que realmente, bueno, pues, y desafíos, ¿no?
bueno, yo tenía hacer una reflexión también sobre cómo esto puede mejorar también desafíos globales como la desigualdad, ¿no?, que es uno de los principales desafíos que tenemos, el cambio técnico, el cambio climático, la guerra, el movilizar la movilidad de la población y tal, pero no voy a tocarlo. Y me voy a centrar simplemente en 3 desafíos que creo que tiene el movimiento feminista, sobre todo, y en el ámbito, digamos, más vinculado con la economía feminista, obviamente, sobre todo ahora que hemos conseguido, bueno, lo del 8 de marzo fue espectacular, ¿no? Yo no paré de llorar en todo el día, sobre todo por la cantidad, efectivamente, de gente joven que había, pero bueno, cómo utilizamos esa agencia colectiva es muy importante, porque también podemos desaprovecharla de alguna manera. Entonces, simplemente voy a decir 3 riesgos que yo creo que tenemos en el contexto actual, ¿no? El primero ya lo he mencionado un poquito. Para mí hay un riesgo de esencializar, vincular lo del cuidado con las mujeres, ¿no? Y para mí esto significa un refuerzo de los estereotipos que creo que no nos lleva a ninguna parte. No hay que confundir sacar la importancia que tienen los cuidados, subrayar la importancia que tienen los cuidados con el esencializarlos como algo exclusivamente femenino. O sea, si la alternativa son la alternativa a contratar a una canguritales son las, es que me sale en italiano, el nido di mame, las madres de día, ¿no?, que varias madres se ponen de acuerdo para cuidar a las criaturas. A mí, personalmente, bueno, nos puede hacer la vida más fácil, pero a mí me sigue sin valer, porque seguimos siendo las mujeres las que nos organizamos, ¿no? No es que la tribu de las mujeres, sí, pero es que yo en esa tribu quiero ver a los hombres. Yo quiero ver a los hombres también en el cuidado, ¿no? Entonces, a mí todo lo que sea organizarnos colectivamente, que me parece muy bien, pero organizarnos solamente las mujeres, pues creo que va a reforzar, en definitiva, los estereotipos. Va a ser muy moderno, ¿eh? Súper moderno. Súper moderno, súper alternativo, súper moderno, desmercantilizado, fantástico, pero va a reforzar los estereotipos. Por tanto, a mí me parece que ahí es cierto que la incorporación de las mujeres al mercado de trabajo no conlleva automáticamente la liberación de las mujeres. No lo ha llevado, eso es cierto, que nos hemos incorporado al mercado de trabajo de manera segregada, de manera discriminada, y de manera precaria en muchos casos. Pero si lo miramos históricamente y lo miramos geográficamente, ha valido en muchos más casos para romper estructuras patriarcales que para consolidarlas, ¿no? Y esto hay que tenerlo en cuenta. Entonces, cuando hablamos de una renta básica universal, perdonadme que me esté metiendo en todos los charcos, pero ya que estamos, me estoy metiendo en todos los charcos, cuando hablamos de una renta básica universal, y eso que nos desmercantiliza, hay que tener en cuenta que el principal problema de una renta básica universal es el desincentivo a la participación en el mercado de trabajo de aquellas personas en situación más vulnerable. ¿Quiénes son aquellas personas en situación más vulnerable? Las mujeres. Y eso que puede decir que muchas mujeres, efectivamente, de manera muy racional y de manera, pues decidan quedarse en la casa. Bueno, pues veremos los efectos que tiene eso, no solamente para esas mujeres en concreto, sino para todas nosotras, porque el estereotipo nos afecta a todas. A todas, ¿vale? Entonces, simplemente que reflexionemos. Pero, dicho lo cual, el segundo desafío es la mercantilización, ¿no? Que efectivamente nos afecta muchísimo más a las mujeres. O sea, este contexto neoliberal nos está llevando a una mercantilización de cada vez más aspectos de nuestra vida y que tenemos que combatir sin duda. ¿Qué implica la mercantilización? Pues un adelgazamiento, deterioro de los servicios públicos. Ya estoy terminando. ¿Por qué nos afecta a nosotras principalmente? Porque las mujeres somos las principales usuarias de estos servicios públicos, ya sea de manera directa o de manera indirecta para otros miembros de la familia. Somos las principales empleadas en estos servicios públicos y somos las sustitutas naturales de estos servicios públicos. Cuando durante la crisis se cerraban, en algunos sitios, en otros no, se cerraban guarderías y se cerraban comedores escolares, ¿los niños dejaban de comer? No. No dejaban de comer los niños, simplemente que había alguien que tenía que ir a comprarles la comida, prepararles el canasto o llevárselos a comer a su casa. Ese trabajo se seguía haciendo, lo que pasa es que se hacía de otra manera. Y luego nos afecta especialmente la mercantilización a las mujeres porque, como he dicho anteriormente, no nos insertamos de la misma manera en los mercados de trabajo, por esta horma, ¿no?, que es distinta. Por tanto,
hay que, digamos, avanzar, digamos, pues en unos repartos, no solamente cuando dices que hay que repartir el trabajo, no, hay que repartir los trabajos, ¿vale? No solamente el trabajo como empleo. Y el tercer riesgo, y con esto termino ya, es la individualización del riesgo. Avanzamos hacia sociedades dentro de este contexto neoliberal en la que pasamos del riesgo colectivo a un riesgo individual. La reforma que nos quieren imponer de las pensiones va bastante en este sentido, que lo que va a generar es desigualdad, sin duda, ¿no? Las mujeres, de nuevo, o sea, al insertarnos peor en los mercados de trabajo, pues tenemos todas las papeletas para que cuando el riesgo se individualice nos toque lo peor de esa individualización y de ese, digamos, abandono del riesgo colectivo frente al riesgo individual, pero además somos las que tejemos las redes de seguridad de última instancia. O sea, yo siempre, sobre todo desde que fui madre, tenía la sensación de que en un circo era la red de abajo, ¿no? O sea, los hombres podían ser los trapecistas, el que cogía, ¿no? El que sostenía y tal, pero al final, cuando se caía, quien evitaba, estaba en todos sitios para evitar que no hubiera una catástrofe, ¿no? Somos nosotras, ¿no? Esa sensación de red, ¿no? Pero esa sensación de red es un trabajazo impresionante, sobre todo en épocas de crisis como hemos visto, ¿no? Por tanto, yo creo que hay que defender lo público. Defender lo público yo creo que es una de las principales enseñanzas de la economía feminista también. Obviamente lo comunitario, siempre y cuando lo comunitario no sea una cosa solamente de las mujeres y los hombres sigan en el mercado y nosotras en lo comunitario, y eso se hace bueno, pues también obviamente con un reforzamiento de la democracia y nuestra participación. Por tanto, vuelvo a Fraser: redistribución, reconocimiento y representación. Vale, así que aquí me paro. Gracias.